Bueno, y da la impresión de que la Reserva Federal está de alguna manera cantando victoria con la inflación. Hay bastante seguridad dentro del comité de que la inflación va a converger. Eso se ve en las declaraciones que han hecho varios de los consejeros después de la última reunión, pero además en las respuestas que dieron durante esta encuesta interna que hace la Reserva Federal, el famoso CEP, que es el resumen de proyecciones económicas, es CEP por sus siglas en inglés que se hace una vez al trimestre y se hizo en la última reunión en septiembre. Aquí aparece la respuesta de septiembre y en línea punteada aparece lo que se respondió en la última reunión, o sea, en la última encuesta al respecto, que fue en junio. Pueden ver que la incertidumbre respecto al PCE Core, que es la métrica de inflación favorita de la Reserva Federal, disminuyó, o al menos la percepción de incertidumbre disminuyó dentro de los consejeros de manera importante, y además disminuyó de manera importante el riesgo alcista que había para el PCE Core. O sea, de alguna manera los consejeros están mostrando mucho más confiados en que la inflación va a converger y que hay menos posibilidad de que nos pueda sorprender al alza. Eso es mayormente lo que uno puede obtener de este tipo de información. Ahora, implícitamente hay otro detalle que debemos considerar y es que debe haber convicción bastante fuerte dentro del Consejo de la Reserva Federal para comenzar con un recorte de 50 basis points. ¿Por qué debe haber convicción? Porque recuerden que la primera parte del proceso, esa parte en donde la Reserva Federal demoró en comenzar a subir la tasa, vino acompañada de muchas críticas que en el fondo, si es que ahora cometiera un error similar, por ejemplo, bajar la tasa fuerte y provocar una nueva ola de inflación, bueno, eso se traduciría en un daño reputacional enorme. La Reserva Federal tiene que evitar a toda costa ese tipo de problemas y por lo tanto la única manera que creo que hace viable que la Reserva Federal pueda bajar la tasa con tanta fuerza como 50 basis points es la confianza absoluta en que la inflación va en senda de convergencia. Dicho de otro modo, la Reserva Federal no ve una nueva ola de inflación, no lo ve muy probable. Es verdad que algunos de los consejeros más hawkish han hablado respecto a esto y han advertido algo, pero creo que está más bien dentro de como del esquema de la estrategia comunicacional que está llevando a cabo la misma Reserva Federal y no lo veo como una preocupación real, al menos no una preocupación generalizada dentro de los consejeros en lo absoluto. Por lo tanto, la pregunta es, bueno, ¿por qué la Reserva Federal está tan confiada en la convergencia de la inflación? Y creo que la respuesta está en lo que presenté en la sección anterior. La sección anterior no estaba enfocada en la inflación, sino más bien en los riesgos asociados al mercado laboral, específicamente que la tasa de desempleo pudiera aumentar, ¿no es cierto? Pero hay una consecuencia directa y positiva de todo el proceso que se ha llevado a cabo con el mercado laboral que derive o no en problemas económicos mayores, sí debiera explicar una convergencia segura de la inflación. Hoy día la relación entre los trabajos disponibles, como, o sea, respecto al número de desempleados, que es esta métrica de estrechez laboral, está en 1,07. O sea, hay un poco más de un trabajo disponible por cada desempleado en Estados Unidos. Eso llegó, como les mostré en la sección anterior, eh, en torno a 2 veces, que es bastante alto, pero ha caído fuerte y el logaritmo de 1,07 es la verdad casi cero y por lo tanto estamos prácticamente en el pivote. Todo lo que vimos en el video anterior era básicamente que había una alta probabilidad de que este número, que hoy día está en 1,07, continuara cayendo y cayera, por ejemplo, por debajo de 1. De suceder eso, el riesgo, la verdad es que parece ser mucho más grande en la dirección de que veamos los siguientes puntos ubicándose en esta parte de la curva y por lo tanto con una inflación bastante controlada y no volviendo a mostrar un mercado laboral nuevamente estrechándose y por lo tanto generando mayores presiones inflacionarias. Así que si es que la Reserva Federal de verdad está tomando decisiones considerando al menos una parte de lo que yo comenté en el video anterior, debiera estar también bastante segura de que la inflación va a converger. Como la Reserva Federal está tan segura de que la inflación va a converger,
Creo que ese último antecedente reafirma el hecho de que es probable que la Reserva Federal esté efectivamente bien preocupada por el mercado laboral por las razones que expuse en el video anterior. Ahora, esto no quiere decir, y esto es importante, de que no vayamos a ver nuevas presiones inflacionarias. O sea, puede haber nuevas presiones inflacionarias. Con el mercado laboral menos estrecho se dieron situaciones de mayor inflación en algunos años durante la última década. Así que no deberíamos sorprendernos de situaciones que puedan generar más inflación. Ahora, el detalle es que todas esas situaciones debieran de algún modo ser transitorias, como fueron durante la última década. Hay razones para suponer que la inflación puede volver a rebrotar al menos en algún grado, pero que causen una nueva ola, eso es otro tema y creo que eso lo descartaría de plano. Primero, ¿qué razones hay para suponer que la inflación puede rebrotar? Bueno, todos los problemas geopolíticos que hay actualmente, que son bien importantes y la verdad, nota al margen, es sorprendente cómo, por ejemplo, el petróleo y el sector energía en general en Estados Unidos parecen no estar reaccionando como merece este tema. Este es un tema muy importante que ha ido aumentando en intensidad y en gravedad con bastante fuerza y el mercado pareciera estar haciendo oídos sordos de este tema. Vladimir Putin además amenazó con armas nucleares hace algunos días y por lo tanto da la impresión de que el mercado está haciendo oídos sordos, pero este tema es un tema que hay que estar considerando. Cierro la nota al margen y vuelvo a este tema. Si es que alguno de estos temas generara mayores presiones por el lado de energía, eso se va a traducir en más inflación, pero una nueva ola requiere de condiciones que en el fondo sean algo más permanentes, no sean transitorias en esencia, como sería este asunto, y por lo tanto se requiere de algo más. Hay quienes comparan la situación actual con los años 70. Y claro, en los años 60 digo, no hubo, la verdad es que al revés, hubo algunos temas que son comparables con la situación actual en el sentido de que también hubo presiones inflacionarias que estuvieron asociadas a estrechez en el mercado laboral. Aquí están todos los factores que explican la variación en la inflación desde el año 60 y pueden ver que, por ejemplo, en los años, no sé, desde comienzo de los 60 hasta más o menos el año 68, el mercado laboral explicó buena parte de la inflación, que es lo que aparece acá en naranjo, que es muy similar a lo que hemos visto ahora con menor intensidad, pero bastante similar. Pueden ver que en realidad lo que comenzó a suceder a finales de los años 60 es que lo que está en celeste, que es básicamente expectativas, empezó a aumentar con fuerza y de a poco se fueron desanclando las expectativas. Hubo en los años 70 además un par de situaciones, un trío de situaciones coyunturales muy importantes. El cambio del patrón oro, que en el año 70 generó un desplome en el dólar. El año 73 hubo un embargo, el embargo del petróleo, que significó aumentos importantes en el petróleo, no de 20-30%, sino que estamos hablando del petróleo multiplicándose por varias veces, o sea, el precio se multiplicó por varias veces. Y también ocurrió lo de la revolución iraní el año 79 y por lo tanto ocurrieron cosas muy relevantes que se unieron a un contexto estructural mucho más inflacionario, con una economía mucho más sindicalizada y más dependiente también del petróleo. No tenemos casi nada de esas condiciones y de base no tenemos las expectativas desancladas todavía. Para creer que vayamos, o sea, que pudiéramos llegar a tener un rebrote inflacionario mayor, se requeriría, creo, a comparar la situación actual con la de los 70, de partida que las expectativas se desanclaran y eso no ha sucedido, pero además no tenemos tampoco los factores de base que puedan explicar eh, más inflación, no tenemos la alta dependencia al petróleo y tampoco tenemos la alta sindicalización. Si van a suceder o no cosas como las que ocurrieron en los años 70 respecto al petróleo, eso a esta altura la verdad es que no es tan descartable, lamentablemente, pero no es parte del escenario base en lo absoluto. Por lo tanto, de haber nuevas presiones inflacionarias que las va a haber, alguna huelga en algunos puertos que de hecho está sucediendo hoy día, bueno, eso va a generar mayores presiones inflacionarias y la Reserva Federal va a tener que reaccionar al respecto. Ahora, reitero, eso generaría presiones inflacionarias y por lo tanto un rebrote inflacionario transitorio, en ningún caso una nueva ola de inflación. Así que tenemos que recordar básicamente que la Reserva Federal tiene doble mandato, inflación y empleo,
considerando los riesgos en empleo y que esos mismos riesgos y todo lo que expliqué en el video anterior significan de alguna manera que la inflación está controlada, es que la Reserva Federal hoy día debe enfocarse en generar aumentos en demanda laboral. Y eso creo que explica perfectamente la urgencia que ha mostrado la entidad en las últimos, o sea, en la última reunión con el recorte de 50 basis points y las declaraciones en general de Jerome Powell y de los consejeros que dan cuenta de una Reserva Federal que va a mostrar un proceso de normalización monetaria algo más acelerado de lo habitual.